gustaría moitísimo leer o manifesto, pero estou moi sensible, entonces prefiero que o faga a miña filla, vale? No más trampas, no más piernas y brazos seccionados, no más vidas cegadas. No más trampas, no más vallas, no más guadañas asesinas. El miedo nos acompaña por la derecha, un resbalón, una caída, un tropiezo y nos enfrentamos siempre a ellas. A la muerte fría del hielo, a la muerte gris de la carretera. No más vallas, no más trampas, no más barreras asesinas. Sentimos la impotencia contra su filo, la dureza de sus mástiles y la ignorancia de algunas gentes por ser eso, esos locos de las motos, esos locos que nada importan, esos locos que aún esas gentes no soportan. No más vallas, no más trampas, no más pinturas deslizantes, no más guillotinas salvajes, no más vidas truncadas, no más muertos sin vida. Hoy nos juntamos aquí, ciudadanos con derechos, que reivindicamos vida, que reivindicamos no a las vallas, que solo nos quitan el miedo cuando nos matan. No a las trampas, no a las pinturas deslizantes de las señales horizontales. Durante el pasado año, muchos moteros perdieron la vida contra las vallas asesinas, amputados por la guadaña nacional de las carreteras, legitimizada desde hace más de 30 años con licencia para matar. Esperamos que la Administración se haga eco de que hoy en toda España no rugen nuestros motores, sino nuestros corazones. En un homenaje a Fran y a tantos y tantos moteros muertos que han dejado su vida en una valla. Un abrazo para todos esos locos que han secundado la iniciativa y han hecho posible este día. Estamos hoy aquí más que por el miedo de enfrentarnos a esas trampas mortales que lo hacemos día a día, por los que no pudieron evitarlas y pagaron las consecuencias. Queremos hacernos oír, por eso, porque somos un colectivo demasiado importante, demasiado numeroso para que no se nos tenga en cuenta. Somos conscientes de lo que pedimos no se puede cambiar de un día para otro, pero queremos ver cambios inmediatos, al menos en aquellas zonas inminentemente peligrosas, y por supuesto, detener las instalaciones actuales de aquellas trampas que se siguen instalando de forma incorrecta. Que eliminen los guardarraíles innecesarios y aumenten la seguridad en aquellos que son imprescindibles. Que utilicen pinturas adecuadas en las señales horizontales y hagámoslas menos bonitas, pero más seguras. Queremos una solución de una vez por todas a este problema, que ya ha acabado con la vida de tantas personas y lesionado a miles de ciudadanos. Sí, señores, a ver si se enteran, somos ante todo ciudadanos, somos casi 3 millones de ciudadanos y además moteros. Políticos, técnicos, responsables de la Administración, como en toda España, Ribeira y Galicia les grita: no más